Buenos días, bienvenidos a nuestra madrugada rural número 194. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Edilberto Rodríguez Linares, con una ponencia y una conferencia muy interesante, negocios verdes y proyectos de inversión ambiental. Carlos es agrólogo, tiene una maestría en desarrollo rural de la Pontificia Universidad Javeriana, es especialista en gestión y planificación urbano y regional y es especialista en gerencia de la Universidad del Externado. Con formación y experiencia en manejo y ordenamiento de cuencas hidrográficas, formulación, seguimiento y evaluación de proyectos. Tiene una amplia experiencia en trabajo comunitario, en proyectos participativos locales y proyectos productivos, agroforestería y educación ambiental. Carlos también es docente, ha sido desde hace muchos años consultor en temas ambientales y nos honra hoy con su presencia en la Universidad Agraria de Colombia. Bienvenido, Carlos. Bueno, muy buenos días para todos. Para mí es un placer poder compartir con ustedes esta presentación, que de antemano digo, pues es una presentación del Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Ambiente, porque el medio ya nos acabó, ¿no es cierto? Ya no nos queda sino medio. Concretamente la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles. Efectivamente, pues yo tengo una amplia trayectoria en el campo del medio ambiente. También fui funcionario de una corporación, Corpo Huavi, durante 12 años. Y últimamente he centrado mi vida profesional en la academia y desempeñando mis funciones como profesional del Ministerio de Medio Ambiente en la Oficina Asesora de Planeación. El tema que nos ocupa el día de hoy es bien interesante porque tiene unos antecedentes muy importantes en el país. Podemos decir que desde el Ministerio en el año 2002 se lanza el programa de mercados verdes, que posteriormente evolucionó a nivel nacional y a nivel internacional. Para nadie es un secreto que la biodiversidad es una riqueza que no hemos sabido aprovechar en el país. Desafortunadamente hemos arrasado, acabado con gran parte de nuestra selva, de nuestros bosques tropicales, sin conocer qué hay dentro de ellos, sin saber para qué y cómo utilizar sosteniblemente estos recursos. A partir de la excisión o separación del Ministerio de Ambiente, llega al Ministerio de Ambiente el doctor Frank Pearce y él como economista comienza a incluir todo el tema del boom mundial que en ese momento se está dando acerca del crecimiento verde. Para hacer un poco el recuento de cómo llegamos en el país a esto, o retomamos mejor en el país esto. De hecho, el Ministerio de Ambiente tiene unos brazos ejecutores en las regiones, que son las corporaciones autónomas regionales y corporaciones de desarrollo sostenible. Estas corporaciones vinieron trabajando desde sus inicios en fomentar los negocios verdes. Cuando por algún motivo en el ministerio entró en receso el programa de mercados verdes, las corporaciones siguieron trabajando. Por ejemplo, Corpo Amazonía, Corpo Guajira, Codechocó, ellos siguieron trabajando en ese tema muy a lo regional, procurando atender de manera indirecta muchas veces esos mercados que estaban aprovechando esa gran biodiversidad que tiene el país. Posteriormente, como les decía, con la llegada del ministro, se crea dentro del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como se llama actualmente, la Oficina de Negocios Verdes. Esta oficina tiene dos componentes. Uno es el componente de análisis económico, que es la oficina encargada del desarrollo, propuesta de todos los instrumentos económicos que tiene el sector ambiental. ¿Sí? Por ejemplo, las tasas por uso, las tasas por vertimiento y otra serie de instrumentos que se han venido construyendo a lo largo de la trayectoria del ministerio, como el pago por servicios ambientales, que es uno de los boom que tenemos actualmente en el país, ¿no es cierto? Pero indudablemente también se están trabajando en otros instrumentos económicos que coadyuvan a la gestión ambiental y a la conservación y mantenimiento de nuestra biodiversidad. Y se crea otra dependencia o otro grupo de trabajo que se llama el Grupo de Promoción y Competitividad de los Negocios Verdes. Ese grupo
genera el Plan Nacional de Negocios Verdes, que es un instrumento más dentro de la gestión para el uso y aprovechamiento de nuestra biodiversidad. Entonces, aquí dentro de la presentación vamos a hacer un rápido recuento de cómo se relaciona todo este mecanismo y este andamiaje desde la parte oficial con el apoyo fomento de los negocios verdes. Entonces, tenemos la estructura del ministerio. No se ve muy clara la imagen acá, pero lo interesante es que la Oficina de Negocios Verdes hace parte del staff del ministro. No depende de ningún viceministerio, hace parte directamente del staff del ministro. O sea, le rinde cuentas y está bajo la tutela del ministro. Eso es importante que lo conozcamos en el país. A renglón seguido, comenzamos a ver que Colombia, dentro de ese tema global de crecimiento verde, también comienza una política por hacer una aproximación a la OCDE, para entrar a la OCDE. Y pues ese es un club muy especializado de potencias, países muy desarrollados con alto poder económico y por lo tanto pues tenemos que cumplir una serie de requisitos. Entonces, la OCDE en el 2009 hace la Declaración de Crecimiento Verde y en el 2011 se lanza una estrategia de crecimiento verde. El país adopta esto dentro del plan de desarrollo de la anterior administración, los dos periodos del presidente Santos, y fija unas metas dentro de su plan de desarrollo. Y el ministerio tiene que cumplir esas metas. ¿Cuáles metas eran? Comenzar a desarrollar en el territorio esos negocios verdes, con unos nodos especiales que si nos da tiempo la charla lo vamos a mirar. Paralelamente, en el país se genera el documento COMPES 3934, donde nos habla del crecimiento verde al interior del país, como una meta país, ¿cierto? Y da unos parámetros y unos lineamientos. Es interesante que pues, las personas que estén interesadas comiencen a recabar y conocer estos documentos para que se hagan una idea más clara de qué es nuestro tema de los negocios verdes. Eso está ligado también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como ustedes saben, pues, fueron propuestos por Colombia en una conferencia internacional que celebramos periódicamente para conmemorar la Cumbre del Medio Ambiente. Entonces tiene unos objetivos principales que es definir estrategias de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estableciendo esquemas de seguimiento, reporte y rendición de cuentas, un plan de fortalecimiento y estadísticas, estrategias de implementación territorial y mecanismos de interlocución con actores no gubernamentales. Elaborar y aplicar dentro de los negocios verdes, entonces elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a fin de lograr un turismo sostenible que cree puntos de trabajo y promueva la cultura y la producción local. Aquí es importante resaltar que desde nuestra gran biodiversidad, desde nuestra gran riqueza escénica, el país sí se ha dado cuenta que tenemos y estamos desarrollando unos potenciales que tenemos en el turismo en general, pero haciendo énfasis en el turismo de naturaleza y en el ecoturismo, ¿no es cierto? Incluso hay otras variedades de turismo, turismo de aventura, turismo religioso, turismo cultural, hasta turismo científico tenemos en el país. O sea, son industrias incipientes que necesitan mucho aporte y mucho apoyo desde el Estado y desde el sector privado para hacer esas APP, alianzas público-privadas, sobre todo y con el propósito de crear una infraestructura sostenible que permita el acceso a esos turistas extranjeros y aún nacionales que son el motor del desarrollo del turismo en Colombia, ¿no es cierto? Entonces tenemos también una medición de los negocios verdes generados dentro del actual plan de desarrollo. Tenemos una meta 2030 de 12.300 negocios verdes verificados. Tiene un proceso de verificación ya lo vamos a ver, de cómo se llega a hacer un negocio verde dentro de la estructura del país, ¿vale? Yo esto lo voy a tratar muy rápido, yo les dejo para su conocimiento la presentación. Digamos, insisto, es una presentación de orden académico, no tiene ningún otro objetivo. Entonces, dentro del documento COMPES que les hablaba, el 3934, tenemos un eje estratégico. Entonces, ¿cuál es la estrategia principal? Generar nuevas oportunidades económicas que permitan diversificar la economía a partir de la producción de bienes y servicios basados en el uso sostenible del capital natural. Como les decía, tenemos un gran capital natural
que no lo hemos sabido aprovechar ni económica, ni social, ni sosteniblemente. El segundo eje es mejorar el uso de los recursos naturales en los sectores económicos de manera que sean más eficientes y productivos y se reduzca mínimamente los impactos ambientales. El eje 3, rápidamente, son 50 y pico de diapositivas, nos van a dar las 12 del día. Promover la generación y el fortalecimiento del capital humano para afrontar los nuevos retos del conocimiento y experiencias que generan conocimiento verde. Es algo muy importante. La biodiversidad está ahí. No la conocemos. Los que la conocen son las personas que están en contacto cotidiano con esa naturaleza. Nuestros campesinos, nuestros pueblos nativos. Ellos conocen el sentido, el significado, la cosmovisión de toda esa naturaleza. Y ahí hay otro tema interesante por tratar y por investigar. Es la posibilidad de acceder a esos recursos de una manera justa y equitativa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al igual que cualquier producción tiene unos derechos y unos derechos ancestrales que no se les reconocen a los pueblos. Un ejemplo común, el uso del yagé o yagué, ¿cierto? Ya nos lo exportan y nos lo venden a nosotros, siendo algo autóctono cultural del conocimiento ancestral y esas comunidades en ninguna forma se ven beneficiados. Y muchos metabolitos, núcleos, desde la parte de vista del conocimiento químico, que son componentes fundamentales de medicamentos, de alimentos, de temas de farmacia, que pasan desapercibidos y que no los estamos aprovechando. Y cuando los aprovechan son potencias extranjeras que después nos los procesan, nos los ponen bonitos y nos los venden a unos sin pagar derechos de... Entonces hay también un convenio internacional sobre el uso de esa biodiversidad y la distribución justa y equitativa de beneficios. Todo eso pues da campo a que conozcamos muchas cosas más. El eje estratégico 4, establecer acciones estratégicas en materia de ciencia, tecnología e innovación como herramienta necesaria para avanzar hacia el cambio en los sectores productivos y encontrar nuevos procesos e insumos tecnológicos más eficientes. Lo que les estaba hablando, ¿no es cierto? Eso ya está en nuestro ADN. Y la estrategia 5 es acciones para asegurar una coordinación y articulación interinstitucional requerida para la implementación de la política, al igual que el fortalecimiento de las capacidades para la generación de información necesaria para la toma de decisiones. ¿Ya? Nosotros en este país del Sagrado Corazón, cada uno hacemos nuestra tarea aparte y muchas veces investigamos las mismas cosas, despilfarramos recursos. ¿Por qué? Porque yo no me hablo con aquel, no tengo redes de conocimiento, no integro el conocimiento y no hacemos ese proceso de documentar muchas veces esa investigación que se queda en los anaqueles. ¿Listo? Tenemos al momento aproximadamente, esto es un dato del año pasado, ya hemos progresado un poco más, el dato es mucho más que los 1.387 que aparecen ahí. ¿Cuál es el tema de la verificación? Dentro de la estructura del ministerio, como les decía, nuestros brazos en las regiones son las corporaciones autónomas. Cada una de esas corporaciones tiene una dependencia, una oficina, un nodo de negocios verdes que se encarga de promover, de verificar esos posibles negocios verdes. Y son sometidos a un proceso de verificación, valga la redundancia, donde le da una calificación de acuerdo a unos atributos, algo como un sistema de gestión de calidad. Parecido, pero no es un sistema de gestión de calidad, donde vamos calificando el componente ambiental, el cumplimiento de las normas ambientales, el cumplimiento de algo que desafortunadamente las microempresas, pequeñas empresas no se dan el cumplimiento de las condiciones sociales de los trabajadores, su seguridad social, su afiliación a eso, porque pues desafortunadamente los negocios no son rentables para poder un pequeño empresario poder mantener un régimen salarial adecuado a las normas y eso está clarísimo para nosotros. Entonces tenemos que en el mediano y largo plazo acomodar esas necesidades a ese trabajo que se está generando desde esos pequeños emprendimientos, que generalmente trabaja es el emprendedor y su familia, ¿no es cierto? Muy pocas veces tiene posibilidad de tener 1 o 2 empleados. Ya cuando comienza a crecer, se comienza a formalizar, pero eso requiere un apoyo técnico, un apoyo económico y un entorno de mercado que le sea favorable para poder crecer. Hay empresas de negocios verdes
que han entrado en el proceso de aceleración de empresas, por ejemplo, a través de la Cámara de Comercio, y son empresas que eran muy pequeñas en un momento y ahorita exportan alrededor de $1 millón al año, ¿cierto? Entonces ya uno dice, oiga, pero esto da resultado, ¿no es cierto? Le pegaron a donde era. ¿Listo? Entonces, las líneas de acción de la oficina están también resumidas en esta presentación. Diseño de estrategias de capacitación para los negocios verdes. Obviamente hay un convenio con el SENA, donde virtualmente se están dictando cursos de negocios verdes. Hay un acuerdo con el SENA de hacer unos diplomados. Tenemos el apoyo de la GIZ también en unos procesos donde se dan recursos desde la cooperación alemana para apoyar esos negocios. Hace 2, 3 años la Unión Europea le dio al gobierno colombiano, concretamente al ministerio, 5 millones de euros para el fomento de los negocios verdes. Hay un equipo de profesionales y técnicos que se están desplazando a las regiones, apoyando a las corporaciones, apoyando a los emprendimientos, y pues eso hace parte también de esa dinámica. Los instrumentos, el ministerio evalúa los instrumentos normativos, económicos y financieros con relación al fomento de los negocios verdes, ¿no es cierto? Digamos, cada uno de los temas que uno tocaría aquí daría para un curso, una charla, pero por ejemplo, el ministerio administra 2 fondos de inversión. Voy a ir tocando temas para que, digamos, al final podamos como tener un panorama mucho más completo del papel del ministerio en torno al apoyo de los negocios verdes y cuál es la respuesta desde las regiones. El ministerio administra 2 fondos. El FONAN, que es el Fondo Nacional Ambiental, que es una cuenta del ministerio, donde llegan recursos del gobierno para financiar proyectos en el sector ambiental. Y son recursos que son sometidos al proceso de cualquier proyecto en el país. Son presentados al ministerio, son viabilizados, se entran al BEPIN, al Banco de Proyectos de Inversión Nacional, se da un proceso de verificación y se asignan unos recursos. A veces hay buena plata en el FONAN, hay otros años como este que no hay un peso en el FONAN, ¿sí? Y tenemos otro fondo que se llama el Fondo de Compensación Ambiental. Ese fondo de compensación ambiental se nutre de los recursos de todas las corporaciones autónomas regionales. ¿Por qué? Porque, sin hablar peyorativamente, hay corporaciones ricas y corporaciones pobres. Ricas, Car Cundinamarca, 1.6 billones de pesos de presupuesto. La Corporación del Valle de Cauca, mucha plata. La Corporación Corantioquia, ¿sí? ¿Por qué? Porque se nutren gran parte de sus recursos de un porcentaje del predial y Bogotá tiene más de 1 millón de predios y todo es un porcentaje de predial va a la Car Cundinamarca. Y hay otras demasiado pobres, Codechocó, algunas aquí del centro del país, Corpo Guavio, Corpo Chivor, las de desarrollo sostenible, todas pobrísimas, ¿no es cierto? Mucho territorio, mucha riqueza por cuidar, pero no hay presupuesto, no hay logística para desplazarse. Entonces, el 20% de los recursos del PGN, Presupuesto General de la Nación, van a lo que denominamos el Fondo de Compensación Ambiental y acceden las 16 corporaciones de más bajo presupuesto a esos recursos. ¿Cuál es el tema? Ellos tienen que presentar proyectos que estén orientados en la línea de desarrollo del gobierno, del plan de acción del gobierno y dentro de su plan de acción. Entonces hay proyectos para restauración, proyectos para instrumentalizar, por ejemplo, redes de calidad del aire, hay proyectos de negocios verdes. Hemos procurado hacer mucho énfasis en que desde el Fondo de Compensación Ambiental se financien proyectos de negocios verdes bajo la metodología BEPIN, etcétera. Y aparte de eso, algunos proyectos del Fondo Nacional de Regalías. Nosotros manejamos unos vistos buenos, por decir algunas viabilidades de esos recursos de regalías que están orientados hacia el medio ambiente. Entonces nos llegan proyectos, por decir algo, de estufas ecoeficientes, de restauración de coberturas vegetales, de instrumentalización de rondas, es lo que más llega al ministerio, ¿no es cierto? Entonces, para también ir manejando el tema de dónde vienen los recursos. ¿Dónde íbamos? Entonces, tenemos también instrumentos de diagnóstico que incluya una propuesta de instrumentos para el fomento de los negocios verdes en el marco de la política de crecimiento verde, actualización de las herramientas de verificación. Cuando surge la Oficina de Negocios Verdes y el Plan Nacional de Negocios Verdes, el Programa Nacional de Negocios Verdes, se desarrolló una
herramienta, un instrumento de verificación de esos negocios verdes y una categorización de esos negocios verdes. Entonces son aquellos negocios incipientes que van en un porcentaje del 0 al 30, luego unos ya un poco más desarrollados que van al 50, mayor del 50 están consolidados, etcétera, ¿cierto? Hay toda una categorización para poder clasificarlos. Otro tema importantísimo, la promoción y la divulgación, ¿sí? Yo tengo un cuento que lo aprendí de algún profesor. El esturión pone millones de huevos y nadie lo oye, nadie lo ve, ¿no es cierto? Y una gallina pone un huevito y lo cacarea 3 horas. Entonces, ¿para qué? Para darse a conocer, así de sencillo. Entonces, tenemos que dar a conocer todos esos negocios verdes, todo ese potencial que tiene y sobre todo los amplios beneficios que tiene el consumo de esos productos, libres de agroquímicos, libres de temas de metales pesados, etcétera, ¿cierto? Entonces tiene unas características y aparte de eso, pues es un uso sostenible y aprovechamiento de la biodiversidad. Entonces, dentro del Plan Nacional de Negocios Verdes, hay una meta a 2030 de generar, impulsar, sostener 12.630 negocios verdes al país. Tenemos una red de negocios verdes, dice que genera en el momento más de 20.000 empleos se están generando a través de los negocios verdes. Habría que hacer una cuantificación de cuánto venden, un tema mucho más complejo de ver el impacto en la economía regional sobre todo y familiar en particular de esos negocios, ¿no es cierto? Cómo han mejorado las características y condiciones socioeconómicas de las familias colombianas. Listo. Esto es un rápido recuento del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Estoy hablando de institucionalidad, por eso tenemos y de todas formas nos debemos a un derrotero del gobierno, a un Plan Nacional de Desarrollo. Entonces entramos legalidad, participación ciudadana, emprendimientos. Tenemos que generar un entorno para crecer. Tenemos que hacer una transformación empresarial. Tenemos que desarrollar ese mundo de posibilidades que nos genera un mercado que no tiene fronteras actualmente, ¿no es cierto? Si yo entro a Internet, quiero comprar algo en la China, no es sino consignarles a ellos y a los 2, 3, 5 meses o 3 días llega el producto. Entonces, esas potencialidades que tiene el mercado mundial. Un Estado simple, un Estado que sea más proactivo y no nos ponga tantas talanqueras, ¿no es cierto? Crear empresa en el país es bien complicado y costoso, además, ¿no es cierto? Y tenemos un campo, hablando de nuestras zonas rurales, ¿sí? Donde hay posibilidades de progresar. Desafortunadamente, nuestro modelo de crecimiento ha permitido que las ciudades se densifiquen, crezcan con todos los problemas y hemos abandonado el campo. En los años 50, la población rural era el 70% de Colombia y el 20 y pico éramos urbanos y ahora estamos en el 75% de urbanos y menos del 25% rural. Eso ha implicado unos cambios culturales, sociales en el modelo productivo, en el modelo económico y también unos impactos que estamos generando desde las ciudades. Y este tema del turismo, tenemos que mirar cómo dotamos de infraestructura turística al país. Uno de los grandes limitantes es la infraestructura y esa infraestructura se ve reflejada, por ejemplo, en la calidad del agua. Un turista extranjero, el mayor problema que tiene es calidad de agua, ¿no es cierto? Y entonces andamos embotellando agua, generando unos costos altísimos y unos impactos también altísimos de todo ese botellerío. Entonces hay que mirar todos esos temas. Dentro de los pilares del gobierno, la equidad, un trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos y el tema del crecimiento naranja. Ahí vamos, eso es una idea que está por todavía desarrollar. En general, podemos seguir mirando la siguiente diapositiva. El emprendimiento tiene que tener un entorno para crecer, una transformación empresarial, un mundo de posibilidades, ya un poco más detallado cada una de las metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Dale. Avancemos acá. El pacto el Plan Nacional de Desarrollo contempla una serie de pactos, ¿no? Habría que mirar quiénes son los que pactan y qué pactan. Eso está clarísimo, ¿cierto? Duplicar la inversión pública y privada. Duplicar los acuerdos de transferencia de tecnología de las universidades a las empresas apoyados por Colciencias. Entonces están todas las metas. Aumento en más de 4 veces la investigación vinculada a empresas con apoyo del gobierno nacional.
Ahí vamos. Reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, frenar la deforestación. Aquí no sé si ustedes vieron las noticias, hubo un gran debate acerca de las metas que proponía el gobierno y desde el ministerio a la deforestación, ¿no? Eso ahí está, son decisiones de otra. Duplicar las hectáreas con sistemas productivos sostenibles y de conservación. Todos los departamentos del país implementan acciones de adaptación al cambio climático. Y tenemos allí un documento del IDEAN que se llama... pucha, me olvidó. Bueno, que es interesante, hace una relación de todo el efecto de cambio climático por departamento. La tercera comunicación, sí. Vale la pena que ustedes lo conozcan, al menos lo lean, eso es todo lo que... Bueno. 5 veces más de personas beneficiadas por programas de formación. Esto es dentro de la economía naranja. Digamos, hagámosle porque si no me quedo ahí, metámonos a nuestro tema. En este link, es un link que hizo la Oficina de Negocios Verdes hace 2-3 años para explicar rápidamente qué es un negocio verde. Es un documento de contexto, ya que está de moda el contexto, ¿no es cierto? Entonces, vamos a pasarlo rápidamente para que ustedes lo miren. A ver si te da. Ahorita me funcionó bien. Ahí está.
Esta es una introducción general a qué es un negocio verde. Yo quiero resaltar el nivel 2. Cuando una empresa ya está consolidada, puede acceder a un sello verde. Para nuestro caso tenemos 2 sellos oficiales. El sello de Agricultura Ecológica dado por el Ministerio de Agricultura y el sello ambiental colombiano que lo otorga el Ministerio del Medio Ambiente. Tiene un proceso, un protocolo dentro del ANLA para hacer la verificación y el seguimiento y poder otorgar este sello. Ese sello es un plus que se le da al producto para que el consumidor lo reconozca y lo prefiera dentro del mercado, ¿cierto? Hay otros sellos a nivel internacional. El tema que tenemos, y es otro tema bien importante, es el otorgamiento y cómo acceder a esos sellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente los sellos son costosos, hay que mantenerlos anualmente, entonces eso no va en la misma dirección generalmente de la posibilidad de los pequeños emprendedores. Entonces se está desarrollando algo que se llama un sello de confianza o un sello de tercera parte, donde 2 empresas verifican que otra tercera que tenga unas características similares cumple con esas condiciones. Sale mucho más económico, es un sello totalmente de confianza y estamos tratando de que se implemente. Bueno, entonces como estábamos hablando, el negocio verde es una actividad económica rentable con un impacto ambiental positivo, donde se desarrollan buenas prácticas sociales, como les decía, el entorno de los stakeholders o proveedores, consumidores, la relación con el consumidor es muy importante. El tema de el empleo, el pleno empleo, el acceso a vacaciones, prestaciones, etcétera. El tema ambiental, que es el número 1. Si yo no cumplo con la normativa ambiental, pues mal podría ser un negocio verde, ¿no es cierto? No tengo permiso de aprovechamiento del agua, o de uso y aprovechamiento del agua, vierto mis residuos, etcétera, dispongo mal, todo eso tiene problemas, ¿cierto? Y un negocio verde tiene que ser negocio. Para que sea negocio, pues tiene que ser rentable, o si no, no estamos haciendo nada, no va a ser negocio, ni verde, ni amarillo, ni gris. Y que tenga un enfoque de ciclo de vida. ¿Qué se entiende como un enfoque de ciclo de vida? Antes decíamos, el producto va de la cuna a la tumba. Yo produzco neveras, entonces tiene un ciclo de 5 o 10 años y después ¡prum!, la boto, la desecho. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora va de la cuna a la cuna. ¿Entendido cómo? Los componentes de ese producto que entran en desuso tienen que volver a entrar al ciclo de producción en un altísimo porcentaje. Entonces es enfoque de ciclo de vida. Esas son unas características básicas del negocio verde. ¿Listo? Entonces vamos a ver ejemplos. Y creo que... Ay, disculpe, uso el micrófono, disculpe. Generalmente no. El ejemplo del negocio verde. Entonces, yo voy a montar una venta de filete de pescado. Ah, chévere, ¿no? Listo. ¿Cuál sería? Tengo una actividad económica rentable. No voy a comprar pan para vender pan. Segundo, ese negocio verde puede ser a partir de ¿qué? De ese animalito. Es un animalito de la biodiversidad que se llama pez león, que es un depredador de nuestra riqueza ictiológica. Esto llegó cuando el gran tsunami en el Japón, parece que las corrientes oceánicas de ese tsunami desplazó desde esa parte del mar hasta nuestras costas del pez león y se volvió una plaga, ¿cierto? Entonces, aquí está muy chévere. Damos. ¿Qué podemos hacer con siga, con sus aletas? Lo aprovechamos, hacemos el filete, pero aparte de eso, usamos sus espinas y sus, ¿cómo se llama? Sus aletas para hacer collares. Ahí vemos la artesanía que están haciendo, sobre todo en San Andrés y en la costa atlántica, a partir de la captura del pez león. No lo comemos, lo usamos en platos. Incluso adelante hay otra diapositiva donde hay un concurso en San Andrés Islas sobre platos, entrando a la economía naranja, ¿no? Anticipándonos un poco a la economía naranja, sobre platos de comida muy especial hecha a partir del filete del pez león, ¿cierto? Entonces vemos aquí los chefs que son reconocidos y el concurso que se generó para generar nuevas recetas a partir. Entonces tenemos un negocio totalmente verde.
Estamos protegiendo nuestra naturaleza, aprovechando un recurso y obteniendo una utilidad, ¿cierto? De una forma. Y esto, paralelamente, ustedes preguntarán, ¿qué es eso? ¿Cierto? Resulta que un arpón de pesca vale 1.200.000 pesos. Este artesano, a partir de rayos de las ruedas de las bicicletas, se ideó ese arpón. Muy económico, muy barato para hacer una pesca artesanal. ¿Sí de acuerdo? Entonces aquí están los que participan. Y mire el tema de investigación. El pez león tiene unos agentes, ¿cómo se llama? Activos que están contraatacando algunas células cancerígenas dentro del organismo humano. Esto lo desarrolló un profesor de la Universidad Nacional en una investigación. Entonces es mezclar todo ese conocimiento ancestral, el tema del conocimiento científico, procesos de investigación para generar nuevos productos. Así de sencillo, ¿no es cierto? Aquí volvemos a mirar un poco más en detalle la clasificación de los negocios verdes. Entonces tenemos los bienes y servicios sostenibles provenientes de los recursos naturales, ecoproductos industriales y el mercado de carbono. Esas son nuestras tres grandes categorías. Vamos a ver ejemplos de cada una de esas. Bienes y servicios sostenibles de los recursos naturales. Entonces, tenemos negocios para la restauración. El país gasta cualquier cantidad de dinero en reforestación, a través de corporaciones autónomas, a través de planes de manejo dentro de los planes licenciados o del licenciamiento ambiental, compensaciones ambientales, etc. Se está generando una demanda por árboles, ojalá árboles nativos, para restaurar y recuperar aquellas zonas que han sido deforestadas, degradadas. Entonces ahí hay un negocio que muchos están trabajando. Agrosistemas sostenibles, sistemas de producción ecológico, orgánico y biológico. Estábamos trabajando con el Ministerio de Agricultura hace algunos años, no sé en qué paró eso, equiparar nuestro sello verde con el sello ambiental verde de la Unión Europea para poder exportar productos ecológicos del país para allá. Recursos genéticos y productos derivados. Aquí es donde está todo el tema de la medicina, ¿no es cierto? Productos a partir de esos biocompuestos. Turismo, que hay turismo de naturaleza y ecoturismo. Productos derivados de la fauna silvestre, como la zoocría, por ejemplo. Hay, ¿cómo se llama? Mariposarios en el país. Estamos exportando eso para eventos, etcétera. Hay mucho de donde... los maderables, para nadie es un secreto que el país tiene unas especies nativas muy valiosas de madera y hay algo que está conexo con los maderables, que son los productos no maderables del bosque. ¿Qué es un producto no maderable del bosque? Las lianas, las orquídeas, las resinas, etcétera. Una serie, uno entra a un bosque y ve el arbolito, pero si entra un biólogo, ve más allá del arbolito. Y eso genera recursos. ¿Cuántas especies de orquídeas tenemos en el país? Creo que somos el segundo o tercer país con mayor variedad de orquídeas y están allá en el bosque. No las aprovechamos sosteniblemente. Lianas para hacer adornos, artesanías, exudados de los árboles, etcétera. Hay cualquier cantidad de productos dentro de ese bosque. Tengo un libro que se llama La cosecha oculta del bosque, por ejemplo, donde hacen un trabajo en África, en las selvas africanas, y ven cómo los nativos se apropian de todo eso y lo que vale económicamente, ¿no es cierto? Es bien interesante. Bueno, yo aquí ya he hablado de esto, son los negocios. Aquí están los ejemplos. Miremos algunos ejemplos concretos. Esta empresa que se llama Providence Sweet Black Crew es una empresa que en San Andrés cuida y aprovecha nuestro animalito. ¿Cómo se llama ese animalito? Dale para arriba un tríptico. El cangrejo negro, que es una especie endémica en San Andrés, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen ellos? Lo aprovechan sosteniblemente y lo están poniendo en el mercado. Ese es un producto. Y aquí, perdóname, vemos la simbología que usamos en nuestro catálogo de productos de negocios verdes. La calificación está en un nivel satisfactorio, o sea, cumple con la normatividad y un poquito más de la parte social y económica, ¿no es cierto? El sector agroindustria sostenible, subsector natural, ¿qué dice? Sistemas de producción ecológica orgánico, ¿no es cierto? Entonces,
Yo tengo acá un muestra, que creo que lo traje a mostrar. Perdónenme un segundito, me les salgo aquí el contexto. Este es el portafolio de bienes y servicios de negocios verdes. Está en la página web del ministerio. Estamos actualizándolo del anterior Bioexpo y aprovecho la oportunidad para todo el auditorio de invitarlos del 17 al 20 de octubre a la Feria de Bioexpo, que es la feria de las corporaciones de este tema de los negocios verdes. Se va a realizar en Cali. Aquí se hizo, hace 4 años se hizo en el Jardín Botánico, el año antepasado se hizo en Barranquilla, y es llevar a las corporaciones para que muestren y sea una vitrina de todos esos negocios verdes a nivel del país, ¿no es cierto? También tenemos, continuando, Fríos, que son frutos de los ríos. Es una empresa que transforma frutos del Chocó biogeográfico, especialmente para hacer pulpas y productos, ¿no es cierto? Entonces, también pues son empresas muy incipientes que están arrancando apenas su proceso. Me pedían que hiciera precisamente un mostrario de estos ejemplos para que miráramos, sigamos. Biohuevo, auténtico huevo del campo, es el huevito diario que consumimos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el plus de esta compañía, de esta empresa? Que son huevos totalmente orgánicos, no son gallinas producidas en galpón, están al libre albedrío en una finca pastando, y también a partir de esos productos de la finca se generan su alimento, ¿no es cierto? Asociación Agropecuaria de Chachafruteros del municipio de Ibagué, Chachafruto. Es un producto que se ha un producto ancestral. Nuestros aborígenes, nuestros campesinos consumen chachafruto. A partir del chachafruto se hace harina, se hacen coladas, se hacen panes, etcétera, y tiene un alto valor proteínico y es silvestre, aparte de eso, ¿no es cierto? Aquí uno en la plaza eventualmente encuentra chachafrutos. Sí, es un frijol grandote. Listo. Aquí está el ejemplo. En Boyacá, alguien muy curioso lo tostó y quedan como habas. ¿Sí? Es muy rico. ¿Sí? Dietético además. Listo, hagámoslo. Bioapis. Este es otro negocio verde que es necesario fomentar en el país por el peligro en que tenemos sometidos a los polinizadores, especialmente las abejas, sin que sean las únicas. Pero las abejas tienen una gran ventaja, que nos proveen de miel y sus derivados, ¿sí? Pero además nos ayudan a polinizar las plantas. Si no hay polinizadores, no hay fecundación, por lo tanto no hay producción. Entonces es bien interesante. Incluso yo tengo un predio rural, tengo 13 colmenitas, produzco miel, ¿sí? De muy buena calidad, excelente, porque en esa zona donde estoy yo no hay producción agropecuaria, no hay contaminantes, no hay agroquímicos. Nubalá, Cundinamarca, ¿sí? Entonces tengo esa ventaja, tiene uno muy buen goodwill, muy buen precio obtiene. Hace 3 meses coseché 64 kilos. Yo vendo en promedio el kilo a 35.000 pesos, que es el equivalente a una botella de 750 centímetros cúbicos, porque obviamente la miel es más densa. Entonces los 750 centímetros cúbicos son equivalentes al kilo. Y aparte de eso, pues todos los derivados, el polen, ¿sí? La jalea real, etcétera. Es un negocio muy bonito y muy chévere. Agrícola Himalaya, que es una productora, miren el grado de clasificación. Adivinen qué produce Agrícola Himalaya. El famoso té hindú. Todos hemos tomado un té hindú, ¿sí? Tienen un proceso de té orgánico totalmente y han logrado llegar a mercados internacionales a partir de este nuevo producto que se llama Vitaco, ¿cierto? Entonces sí vemos que hay bastante producción. Asociación de Productores Indígenas Yeisenecun, ¿cierto? ¿Qué hacen ellos? Producen café de la Sierra Nevada de Santa Marta, un ecosistema muy especial con unas calidades organolépticas muy especiales que ha logrado posicionarse en el mercado. ¿De acuerdo? Sigamos.
Fundación de Productores Orgánicos del municipio de Dibuya. Entonces, ¿qué hacen ellos? Producen chocolate de mesa artesanal de la Sierra Nevada. Chocolate de mesa artesanal. Para nadie es un secreto y es de todos conocidos que el cacao es originario de América. Tenemos unas variedades y unas condiciones de taza espectaculares en el cacao que hay que dar a conocer. Amplia demanda. Los cacaos europeos, que son muy finos, pues se basan en la producción de Latinoamérica. Entonces les exportamos el grano y nos venden ya cacao procesado a unos precios altísimos. Entonces, algo que tenemos que hacer nosotros en nuestro país y se ha comenzado a fomentar desde Negocios Verdes. Uno va a la costa por el lado del sur de Bolívar y encuentra productores de cacao, etcétera, un poco artesanales, pero estamos trabajando en el tema. Ahí vemos el proceso del cacao y la almendra del cacao. Listo. Entonces, tenemos el tema del biocomercio. Tenemos recursos genéticos, ¿sí? Ecoturismo, productos derivados de la fauna, los maderables y los no maderables. Veamos los ejemplos rápidamente, con eso avanzamos. Esta asociación produce vino a partir de una uva nativa, de una uva silvestre. Produce ese vino de excelente calidad, ¿cierto? Entonces, eso está en el Huila. El Huila tiene muchísimos desarrollos en el campo de los negocios verdes. Se ha especializado, por ejemplo, en el tema de la chira, que es un producto orgánico cuando ha logrado certificarse, apicultura, turismo y el tema de los vinos también. Isla Basquete es una asociación de mujeres que producen artesanías a partir de palmas nativas de la isla, ¿no es cierto? Entonces también y tienen pues un mercado de turismo, un mercado que llega a la isla y llevan sus souvenirs y sus recuerdos a partir de eso. Este también es una asociación. Yo pues, quiero resaltar la calificación, ¿no? Mire, son negocios que apenas están arrancando. O sea, necesitan mucho apoyo en recursos económicos, asistencia técnica, mercados, imagen, empaques, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta de que estamos apenas en un proceso que es muy nuevo y que tenemos desde la universidad, desde procesos de investigación, participación, apoyar todo eso y retomar y redescubrir todas esas técnicas ancestrales que estábamos trabajando. ¿De acuerdo? Bueno, en términos generales es eso. Dale. A ver si está. Las mariposas, como les hablaba anteriormente, ¿no es cierto? Hay un mariposario que genera las mariposas y cuando ellas mueren aprovechan sus alas para hacer, por ejemplo, pendientes, ¿cómo se llaman? Aretes, ¿no? Es que llaman la señora. Son espectaculares, lindos. Si uno quiere dar un buen regalo de amor y amistad, ahí está un parecito de aretes a partir de las alas, porque son unas formas y unas figuras y unos colores espectaculares, ¿no es cierto? Uno va a una feria y o sea, es lo primero que venden, que pues obviamente las señoras tienen muy buen gusto, ¿sí? Aquí en Colombia hizo carrera un tema y era exportar las crisálidas de las mariposas para eventos en Europa. Entonces calculaban el tiempo donde exportaban la crisálida, en el momento del evento eclosionaban y eso era un espectáculo. Por ahí tenemos fotografías de esos eventos. ¿Listo? Dale. El tema del turismo, ¿no es cierto? Tuve la oportunidad de estar en este lugar. Es un brazo del río Guaviare donde llegan lo que ellos llaman las toninas. Entonces, a través de un proyecto de la corporación y el apoyo de la alcaldía y de la gobernación, se ha hecho una infraestructura básica para llevar turistas para que vean el famoso delfín rosado del Amazonas, ¿cierto? Y hacen también guianza turística y es un espectáculo. El tema es que queda como a 3 horas de San José del Guaviare por algo que llaman la trocha ganadera. Entonces tiene uno que ir en un 4x4, ir a lo que se llama turismo de aventura. No es el turismo de élite, no, es el turismo de los que les gusta trochar o de los que nos gusta trochar, pasar incomodidades, pero estar en contacto con la naturaleza, ¿no es cierto?
es que no me acuerdo la gráfica. Ah, sí, este es el que estaba hablando. ¿Sí? Mire la hermosura del río Guaviare. Va uno y se aloja en malocas, come pescado, etcétera. Es muy rico. Hay otro sitio, el siguiente. Ah, este. Esto es una posada nativa en San Andrés. Una posada nativa que también ha hecho carrera el tema de las posadas nativas en San Andrés, asociadas a turismo de naturaleza. Entonces podemos contemplar pues todo el tema ancestral de la isla en cuanto a la atención al turismo, ¿no es cierto? En unas posadas muy típicas que son representativas de esa cultura. Dale. Yarumo Blanco es otra asociación donde pues tiene un alto contenido de otro negocio de turismo, que es el avistamiento de aves. ¿Sí? Colombia, cuando hacen el concurso mundial de avistamiento, ha ocupado siempre el primer puesto, ¿no? En los últimos 2-3 años ¿por qué? Porque en nuestra geografía hay una rápida variación de las condiciones altitudinales que nos da una gran biodiversidad para avistamiento de aves. Aquí en el Tolima, en el Valle del Conveima es espectacular el avistamiento de aves. Todo eso son recursos de negocios verdes. Dale. Asociación esto es en Providencia. ¿Sí? Obviamente pues a otros costos porque el desplazamiento aéreo y todo eso, pero hay mucha gente sobre todo que trae euros y dólares y nosotros pues tenemos que hacer todo lo posible porque eso se quede acá. Este es el de Atasi, listo. Un hotel que hay en la Tatacoa, ¿sí? Betel Bioluxury Hotel, espectacular, un ambiente totalmente diferente, ¿sí? Los invito a que participemos en esas actividades, mire, es espectacular el tema del hotel, en medio del desierto de la Tatacoa, y no nos queda muy lejos, ¿no es cierto? Y todo, Tranquilandia, también tuve la oportunidad de estar en Tranquilandia en una visita que hicimos desde el ministerio porque ese fue un proyecto apoyado. Es en San José del Guaviare también. Hay unos ríos más pequeños que Cañocristales, pero bajo las mismas características de colores, de variedad, de transparencia del agua. Espectacular. Y ahí cerquita hay otro lugar que se llama el Ojo de Orión, en la otra. El Diamante, miremos, digamos... Eso hace parte del Parque Nacional Chiribiquete, ¿sí? Donde el día que estuve en la visita hicimos un recorrido por la finca de una persona y nos fuimos por otro lado, encontramos unas pinturas rupestres, el tipo decía, no, yo nunca había visto eso en mi finca. ¿Sí? Increíble la cantidad de vestigios arqueológicos que hay de pinturas rupestres que ni siquiera el dueño de la finca los conocía. Y hay unas figuras de roca increíbles también. Bueno, listo. Eso para dar una idea del tema del turismo de naturaleza o el ecoturismo. Este es las fuentes convencionales de energía renovables. Otro negocio verde interesantísimo, ¿no es cierto? Nosotros hasta ahora estamos despertando a reemplazar los combustibles fósiles por toda esa riqueza y biodiversidad que tenemos, que es nuestras energías. Tenemos la energía solar, la energía eólica, la geotérmica, que es el aprovechamiento de las masas de agua caliente y vapores de agua que vienen desde el centro de la Tierra. La biomasa, el Jardín Botánico está utilizando la biomasa aquí en Bogotá, si ustedes saben, ¿cierto? Las podas de los árboles se procesan ahora, se pican y tienen un incinerador que genera energía para las necesidades del Jardín Botánico. La energía de los mares, energía maremotriz y los pequeños aprovechamientos hidráulicos, o sea, pequeñas caídas, cascadas que se utilizan a través de ruedas Pelton para generar electricidad. Entonces, todo eso es toda la diversidad que tenemos. Aquí hay otro tema que es un negocio verde y es la construcción sostenible, ¿cierto? ¿Qué llamamos construcción sostenible? Primera condición de la construcción sostenible es que los materiales que se empleen vengan de lugares licenciados. ¿A qué hago referencia? A que la gravilla, la arena, la piedra provengan de canteras que tengan licencias y planes de manejo ambiental, no sea cualquiera que llegó y explotó. Y segundo, el uso de los materiales, que tengan unos procesos amigables con el medio ambiente. El tema, por ejemplo, de algunos sellos que se han otorgado de conductores eléctricos,
del uso de material reciclado, si se pudiera, ¿no es cierto? El uso de material de menos contaminación, por ejemplo, está proscrito el uso del asbesto como ejemplos de lo que es la construcción sostenible. Y otro importante que en el país no se ha dado un real valor es el uso y aprovechamiento de los residuos, ¿cierto? Nosotros miramos a los recicladores como de tercera categoría y si miramos el papel que desempeñan dentro de la sociedad es muy importante. Y lo otro es que no le damos valor a esos productos que se están recogiendo bajo un gran esfuerzo. Entonces tenemos que hacer todo un proceso primero de hacer conciencia en la ciudadanía para que separemos en la fuente, podamos facilitarle el trabajo a ellos y tener y disponer de sitios donde se depositen esos residuos ya para un posterior procesamiento e incluirlos en algo que llamamos esa economía circular, ¿no es cierto? Listo. Aquí hay varios ejemplos. Fundación para el Reciclaje del Caucho y sus derivados. Por ejemplo, el tema de las llantas, un problema crítico en el país y a nivel mundial. Aquí por norma dice que una carretera debe tener por lo menos el 5% de material reciclado de llantas en su estructura, cosa que no se cumple, ¿cierto? En el tema de la construcción también dice que debe haber elementos y geomembranas construidos a partir de materiales como el fique, no se cumple, o sea, las normas están, pero no las cumplimos, ¿no es cierto? Esta empresa, Gárcavas, ¿qué hace? Reusa el aceite y produce jabón a partir del aceite de cocina, ¿sí? Entonces, fíjense que hay cantidad de productos y de posibilidades de generar empresas y negocios. Esta empresa se llama Las Mesmas, ¿no es cierto? ¿Qué hacen ellas? Estos son los que producen el jabón. La anterior, se me olvidó. La anterior, orgánicos de la costa, etcétera. Entonces, lo que queremos mostrar para todos ustedes y la audiencia y los estudiantes es que hay posibilidades de no salir a buscar empleo, sino generar sus propios negocios, que es en algo que estamos fallando en el país, ¿no es cierto? La gran mayoría de universidades, de institutos, lo forman a uno es para salir a buscar empleo. Y ustedes vieron las cifras del desempleo del mes pasado. Creció y va en crecimiento por cuestiones sociales, económicas, políticas. Entonces, fomentemos ese emprendimiento. Y otro, digamos, aquí para terminar, quiero pues de pronto dejar muchas posibilidades para ustedes, docentes y todo, que aquí hay un mundo para transmitir conocimiento, investigar. Las fuentes de financiación. ¿Sí? Por ejemplo, el Fondo Emprender tiene una línea para emprendedores y es capital semilla y posiblemente, si va bien en el emprendimiento, capital no retornable, ¿no es cierto? Los bancos, pues obviamente son un negocio, tienen unas tasas preferenciales en cuanto a ese tipo de créditos para fomentar y apoyar los emprendimientos. Pero hay muchísimas ONGs a nivel nacional e internacional que están apoyando y organizaciones que están apoyando esos emprendimientos, desde las administraciones municipales, desde las alcaldías, desde las gobernaciones. Valdría la pena, pues, nuestro Plan Nacional de Negocios Verdes tiene al final de su contenido unas posibles fuentes de financiación de todos esos negocios verdes. Entonces, pues, el tema es bien interesante, es bien complejo, hay que tener muchas herramientas y elementos para comenzar a hacer seguimiento, poder progresar, poder avanzar en la consolidación de los negocios verdes, pero es una de las sendas que tenemos que investigar en el país y que desarrollar además desde la academia, ¿no es cierto? Porque la academia puede aportar mucho conocimiento a mejorar los procesos, a buscar nuevos agentes, a buscar nuevos elementos que sean aprovechables desde el punto de vista de la cosmética, por ejemplo, de la farmacia y de la alimentación. Y gran parte de eso es recobrar todos esos conocimientos ancestrales que los hemos perdido. Como una experiencia, aquí en Boyacá hay una organización de señoras que recolectaba guayabas. ¿Y guayabas para qué? Pues para hacer bocadillo. De pronto en una conversación de ellas se pusieron a hablar y dice una a otra, oiga, mi abuelita usaba esto para blanquearse la piel. Quedó sonando ahí, y de pronto alguien inquieto dijo, oiga, miremos. Tenía un contacto en un laboratorio aquí en Bogotá
Enviaron una muestra y resulta que al hacer el análisis químico de la guayaba tenía un despigmentador. Y comenzaron entonces no a vender la guayaba para bocadillo, sino la guayaba para extraer ese agente para la industria de cosmética. Entonces, al igual que el Sacha Inchi, ¿se han oído hablar del Sacha Inchi? ¿Qué es? Un antioxidante. Y se puso de moda. Aquí nomás en La Vega ya comenzaron a cultivar en el Valle del Cauca, están cultivando. ¿Sí? Hace como 5 años estuve en Pereira en una conferencia y llegó alguien promoviendo el cultivo. Y un frasquito de 250 centímetros cúbicos valía 30.000 pesos. Ahorita vale como 80, ¿cierto? El ejemplo más palpable para las amas y para las niñas es Natural Cosmetic. Todos esos productos vienen de origen de la Amazonía. Todo lo que venden ellos, certificado, origen orgánico. Todos los bloqueadores solares, cosméticos. Y es una multinacional. ¿Sí? Y el mercado de la cosmética en el mundo mueve miles de millones de dólares. Entonces los negocios, mejor, la plata está ahí, hay que exponerle la trampa, así es sinceramente, ¿no es cierto? Yo creo que, no sé, alguna pregunta, alguna inquietud, yo sé que son muchas las que pueden surgir acá. Ninguna, no me digan. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Y claro que tenemos preguntas, entonces, Cristian, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Cristian Salazar, coordino el proyecto Sembrar Paz, trabajamos con jóvenes rurales precisamente. Dentro de esta experiencia que usted nos comparte, me gustaría saber si han podido integrar de alguna manera un acompañamiento con las escuelas rurales sobre esta información. Digamos que en turismo rural, el viceministerio ha creado programas como, por ejemplo, Amigos del Turismo. Entonces, las escuelas logran encaminar, digamos, algunas actividades en el reconocimiento de esas posibilidades. ¿Usted conoce si, digamos, en frente a negocios verdes, hay alguna posibilidad, digamos, como de articulación o fortalecimiento con las escuelas rurales? Bueno, concretamente con las escuelas rurales no, pero sí con una herramienta que tiene el ministerio que son los programas ambientales escolares, ¿no es cierto? Entonces, desde esa óptica sí se trabaja, por ejemplo, con el tema de manejo de los residuos, ¿sí? Dentro del proceso no solo de recolección sino de transformación de esos residuos, el tema de lo orgánico, las huertas orgánicas como un medio, primero, de mejorar la nutrición familiar y como un medio de ingreso adicional para las familias. Se está comenzando a trabajar muy tibiamente porque, como le digo, nuestro brazo en las regiones, en las corporaciones autónomas regionales y el grupo técnico de negocios verdes que está en cada una de las ventanillas se ocupa un poco más es ya del negocio. Las escuelas son un medio de formación que hacen parte de una de las estrategias del Programa Nacional de Negocios Verdes, que es la educación y fomento, ¿no es cierto? Estamos comenzando a trabajar efectivamente desde esos programas de educación ambiental, del componente ambiental, pero nuestra herramienta, insisto, es las corporaciones que muchas veces tienen limitaciones económicas, de personal, pero sí se está trabajando en el tema con, sobre todo, en las regiones, con la gente en las regiones, ¿cierto? Porque obviamente quien tiene el conocimiento, quien transmite el conocimiento, son nuestros campesinos, nuestros indígenas y la gente que está en la región. Desafortunadamente, muchas veces son sitios muy aislados donde no hay acceso, entonces ese conocimiento queda por allá. Pero tenemos otra herramienta. El SENA es un excelente divulgador del Programa Nacional de Negocios Verdes y nos está ayudando a formar y a capacitar a esos técnicos en las regiones en técnicas de participación y trabajo con las comunidades, que es el eje fundamental también. En la medida que le lleguemos a esas comunidades y podamos afianzar los negocios verdes a través del conocimiento que ellos tienen y el aprovechamiento de esa biodiversidad, pues los negocios verdes y ese conocimiento y ese saber se va a transmitir y se va a mantener y vamos a mejorar, que es la idea. Los que trabajamos en el sector rural y conocemos las difíciles condiciones de la población en el campo. Pero más que es por el aislamiento, la falta de presencia estatal, ¿no es cierto? Porque no hacemos una presencia continua con unos planes a largo plazo. Entonces simplemente sacamos un proyecto y es un fogonazo que dura, si nos va bien, 4 años y el que llega nos cambia las reglas de juego. Pero sí se está trabajando eso, tenemos toda una estrategia de comunicación a partir de también de la Oficina de Educación y Participación del Ministerio.